Y bien, regresamos de la pausa. Esto es PBO Salud. Mi nombre es Tatiana Manyari. No se olviden que nosotros los acompañamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde a través de los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Y bien, vamos a tocar un tema de interés. Vamos a hablar sobre la artritis psoriásica. ¿Qué es la artritis psoriásica? Nos va a explicar un poco Carla Ruiz, presidenta de Esperantra. Hola Carla, ¿qué tal? Sí, Tatiana, muchísimas gracias. Respecto a la artritis reumatoide y la artritis psoriásica, son enfermedades de origen inflamatorio. Actualmente se dice que 1 de cada 10 personas en el mundo sufre artritis. En el Perú estaríamos hablando como de 150.000 personas con artritis reumatoide, por ejemplo. Es el número similar al cáncer, entonces es un problema de magnitud grande que tiene que ser abordado por los sistemas de salud, ¿no? Con el tema del coronavirus, muchos pacientes con artritis y con otras enfermedades inflamatorias y enfermedades crónicas en general han tenido muchísimos problemas en diagnóstico y en continuación de sus tratamientos. Dime, más o menos un aproximado de cuántas personas sufren de este problema. Como 150.000 personas estarían viviendo con artritis reumatoide actualmente en Perú. Y ese es el número que tenemos de pacientes con cáncer viviendo en Perú en este momento. Entonces, sería un problema similar al cáncer, es de la misma magnitud. ¿Hay algún factor qué personas podrían sufrir de este problema? En el caso de la artritis reumatoide, se dice que afecta más a mujeres. Por ejemplo, de cada 7 pacientes, 6 serían mujeres y 1 varón. El origen es desconocido, ¿no? No tiene cura actualmente. Por eso es que realmente han venido apareciendo grandes invenciones para el tratamiento de estas enfermedades, como son los tratamientos biológicos, por ejemplo. ¿Cómo son los tratamientos biológicos? Los tratamientos biológicos actualmente lo que hacen es controlar la enfermedad y en muchos casos la detienen y hacen que el paciente tenga mejor calidad de vida. Pero no están disponibles, por ejemplo, en el CIS, ¿no? Entonces, el tema con los pacientes es un poquito ver cómo acceden a estos tratamientos de nueva generación para hacer que esta enfermedad, que es crónica, que es altamente discapacitante, pueda hacer que sea tratada y manejada, ¿no? Actualmente en el CIS simplemente les dan calmantes, les dan antiinflamatorios y no están atacando la causa raíz. Ahora, si es que en el CIS no hay esa solución, ¿dónde se puede encontrar? Porque si el CIS se puede entender que está el acceso de la mayoría de peruanos, porque un peruano no puede pagar un seguro particular, no todos estamos en la posibilidad, entonces, y el Estado es el que nos puede ayudar. Sí, Tatiana, mira, si estamos hablando del CIS, estamos hablando hasta hace 3 días que tiene al 64% de peruanos afiliados en este subsistema de salud. En el sistema privado tenemos poco más del 2%, entonces, como tú dices, es prohibitivo, es muy difícil que una persona pueda pagarse un seguro privado, y de lo que se trata, al saber que la salud es un derecho de todos, pues es que el CIS pueda empezar a tener este tipo de tratamientos también para los pacientes del seguro subsidiado. A través del CIS sería que ellos podrían recibir su tratamiento. En el caso de una de nuestras pacientes, por ejemplo, en un tiempo lo recibieron y lo cortaron. Entonces es un tema, creo yo, de organización, de un poco de reestructuración y sobre todo de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda asignar mayor presupuesto para todas las enfermedades. Porque son más de 150.000 Exactamente. personas. Es un grupo tan numeroso como el cáncer, entonces es un problema de salud pública que tiene que ser abordado. Claro, si es similar al cáncer, entonces obviamente necesitan más apoyo. ¿Cuáles, si nos podrías detallar, cuáles son los síntomas, cómo sabemos si es que de repente tenemos ese problema? Sobre todo es dolor de articulaciones, pero es un dolor persistente. Muchos de nuestros pacientes refieren que no pueden levantarse y poco a poco este dolor les genera una discapacidad hasta el punto de estar postrados. Hemos tenido grupos de pacientes con artritis idiopática juvenil, o sea, ya no te hablo de personas mayores a las cuales les da artritis, sino de niños y adolescentes con esta enfermedad tan terrible. Niños que dejaban de ir al colegio por el dolor, niños que realmente tenían un tema muy, muy difícil, ¿no? Con temas psicológicos, etcétera, porque el dolor hace que la persona no pueda tener calidad de vida. Eso, y a las personas, ¿a qué edad más o menos puede sufrir este problema? ¿A qué edad? Más de 30 años. Más de 30 en la adultez normalmente, pero hay casos en los cuales, como te digo, por una razón desconocida, este mal puede atacar también a niños y adolescentes. ¿Es hereditario?
No está comprobado. No está comprobado. ¿El tratamiento cómo es? Porque sí he visto casos que las manos se deforman, las piernas se deforman. Y pierden la posibilidad de agarrar hasta simplemente servirse una taza de café, por ejemplo, ¿no? Y eso afecta la calidad de vida. Claro, y el dolor, y no es solo las manos, es cada articulación. Imagínate un dolor potente en varias de tus articulaciones, hasta el punto de no poder controlarlo. Muchos pacientes refieren que no pueden ni dormir. Y actualmente el tratamiento que se está brindando es un tratamiento paliativo para ese dolor, para esa inflamación, pero no ataca la causa raíz. Y es sumamente importante empezar a incluir medicamentos que puedan tener un efecto real para controlar la enfermedad. Mencioné lo de la calidad de vida porque no solamente es estar en casa o caminar, sino también el tema del trabajo. Quizás personas que son cabeza de familia y tienen ese problema, no pueden trabajar porque una persona o el ser humano si siente algún dolor no puede concentrarse o hacer su vida normal. Efectivamente, Tatiana. Entonces es súper importante actuar en favor de todos estos pacientes, que son miles de personas que actualmente no están teniendo el tratamiento, ¿no? Si hablamos del CIS, estamos hablando por lo menos de unas 80 a 90 mil personas que podrían estar recibiendo solo tratamientos paliativos para estos males, cuando en realidad pues podríamos ya apuntar a tener algo mejor para todos ellos. Ahora, tengo otra duda. ¿El tratamiento solamente son con pastillas, quizás alguna inyección para el dolor? Mira, ahora hablaba con una de nuestras pacientes de artritis reumatoide. Ella estuvo tomando un tratamiento biológico. Suena un poco biológico, dices, ¿qué será esto? A lo mejor me tienen que meter al hospital, No, son pastillas, tomaba 2 pastillas al día. El término biológico es que es una molécula mucho más grande que un producto de síntesis química, como podría ser, por ejemplo, un paracetamol, etcétera, y tiene ingeniería genética en su formación, entonces es mucho más complejo fabricar un producto biológico. El Día Mundial de la Psoriasis fue ayer, 29 de octubre. Efectivamente. ¿Es lo mismo la psoriasis que la artritis psoriásica? La artritis también en algunos casos es artritis psoriásica. ¿Qué es la psoriasis? Es la acumulación excesiva de la piel que hace que se generen pues como heridas, cicatrices. Puede picar, puede doler profundamente y tiene pues una serie de comorbilidades como la tiene la artritis, ¿no? Te pueden dar paros cardíacos, te pueden dar una serie de cosas. Entonces un paciente que tiene estas enfermedades autoinmunes, estas enfermedades reumatológicas. ¿La psoriasis? Así es. Parece algo que ataca a la piel, parece una herida y al final a veces pensamos que es un hongo y no lo es una reacción del propio sistema inmune, que acumula muchas células de la piel hasta generar este tipo de escamosidad. Y si no tratamos esto a tiempo, ¿esto qué generaría? En muchas enfermedades el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno es fundamental. En el caso de la artritis, en el caso de la psoriasis, si tú tienes controlada la enfermedad, no vas a progresar hasta casos dramáticos. Entonces, por eso es fundamental atacar la causa de raíz de las enfermedades y no solamente brindar a los pacientes tratamientos para el dolor o para la inflamación. En el caso de la psoriasis, a lo mejor una crema nada más, no, es algo un poco más profundo, ¿no? Ellos necesitan tratamientos para controlar sus enfermedades. ¿La psoriasis también solamente en qué partes del cuerpo puede salir? Cualquier parte. ¿El rostro también? En el rostro, en las piernas, en cualquier parte. No discrimina. No discrimina. Entonces, y lamentablemente tiene un trasfondo. Cuando la psoriasis viene en una edad joven, hemos tenido pacientes que se acomplejan porque la gente mira, se queda, no es nada discreta y piensan que es algo diferente, que es algo tal vez contagioso. Hay mucho estigma con la psoriasis. No es contagioso. No es contagioso para nada, es un mal que afecta a la persona, que simplemente es como que te decía, es demasiada acumulación de células de la piel que al final terminan desarrollando un cuadro así. Hay personas que por estrés también se llenan, no sé si tú nos podrías aclarar eso, pero se llenan todo esto, se les pone rojo y se le hincha la nariz. ¿Eso es también psoriasis? No. No. Ahora, mire, por ejemplo, en la foto tenemos... Sí, en el cuero cabelludo. En el cuero, y eso es... Psoriasis. ¿Y por qué por qué se daría eso? ¿Solamente por algún problema interno o quizás algún problema externo, por ejemplo, estrés, preocupación? No.
El estrés y la preocupación hacen que muchas enfermedades se te exacerben. Entonces, por ejemplo, nuestras pacientes con artritis, etcétera, dicen, me daba más fuerte los episodios cuando estaba estresado. Entonces, es un desencadenante que realmente agrava las enfermedades, pero esto es una producción autoinmune. Entonces, es las mismas células de tu cuerpo que están fabricando de forma desenfrenada algún componente, que en este caso de la psoriasis sería la piel. Y eso también necesita apoyo psicológico, porque una persona que tiene, de repente, hablando de los hombres, por ejemplo, que tienen el cabello corto y les empieza a salir psoriasis en el cuero cabelludo, yo, primera impresión, de repente, que no sé sobre esta enfermedad, pienso que es un hongo. Así es. Y empezamos, queramos o no, a mirar mal o a discriminar. Así es. ¿Ustedes también dan apoyo psicológico? Damos apoyo psicológico a pacientes, soporte emocional gratuito, también damos consejos de nutrición para poder hacer que ellos atraviesen por la enfermedad de la mejor manera posible. ¿Cómo? La organización se llama Esperantra y nos pueden contactar en cualquiera de nuestras redes sociales, www.esperantra.org. Sí, sigamos con el tema. Cuando pasa eso, tú mencionaste el tema de la ayuda psicológica. ¿Es un proceso muy largo? ¿Qué ayuda les dan? ¿Qué consejos? ¿Qué tratamientos? En realidad va muy ligado al tema de la autoestima, ¿no? Porque el paciente va a llevarse esto de por vida, y si no tiene un tratamiento adecuado, no, son enfermedades que no tienen cura. Al momento solamente se puede frenar el desarrollo de la enfermedad, se puede controlar, pero no tiene cura. Y va muy ligado al tema de la autoestima, ¿no? De poder enfrentar que uno va a vivir con esto y, bueno, con las cartas que uno tiene, jugar la mejor partida que se pueda en esta vida. Pero también las mujeres, hombres y los adultos mayores que tienen ese problema, ¿cómo? Porque creo que los adultos mayores son un poco más sensibles, ¿no? También sí. La piel más sensible. Sin embargo, te digo que los casos más graves, digamos, a nivel psicológico, son en gente joven. En gente que todavía es soltera, que le importa mucho el lucir bien, el aspecto físico. Y esto tiene mucho que ver también, por ejemplo, con las mujeres con cáncer. Una mujer que tiene una mastectomía cuando es señorita o es jovencita, pues esto le afecta mucho más que a una mamá que, aunque le quiten lo que le quiten, pues necesita vivir, ¿no? Entonces hay temas ahí que paciente por paciente uno tiene que ir mirando, pero en general creo que los temas psicológicos afectan más a los jóvenes. Tú has traído a una paciente, pero que tú, como has estado cerca de ella, has tenido contacto sobre el proceso de su enfermedad, ¿cómo empezó los síntomas en ella? La señora María nos ha comentado siempre que en el caso de ella nos ha importado mucho el tema de su relación médico-paciente. Tiene un médico magnífico que la ha seguido todo el tiempo. Ella está en el SIS, en el Seguro Integral de Salud. Le apareció la enfermedad de manera, bueno, no se enteró en qué momento, pero cada vez era más grave. Sí, aparece, te empiezan los dolores cada vez más, pero cada vez ¿tienes más que tener de repente alguna enfermedad antes o de repente bajas defensas? No, es un tema, el factor reumático se presenta en un momento de la vida y pues a partir de ahí no para, ¿no? Y cada vez se va agravando más bien. Entonces ella sentía mucho dolor, refería que no podía dormir por las noches, en las manos sobre todo, en las articulaciones, pero también en otras partes del cuerpo, en las rodillas, etc. Entonces días que no se podía levantar, por ejemplo, de la cama, y bueno, necesitan mucho soporte en casa de los familiares, ¿no? Tenerlos siempre, tener a los pacientes siempre con todo ese grupo familiar que los apoya, que les da el soporte necesario. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que la señora María se dé cuenta de que que no era un simple dolor o por frío? Porque a veces nos dicen, nos duelen las manos, debo tener frío, o debe ser el frío. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que se dé cuenta? Y ¿cuál es el diagnóstico? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué es el CIS? Pero ¿qué análisis se debe de hacer? Exacto. Tienen que ir a un médico reumatólogo. Un médico reumatólogo les podrá hacer los análisis que necesiten, confirmar que se trata de una artritis reumatoide o de alguna otra enfermedad. En el caso de una psoriasis tendrá que ser el dermatólogo,
que va a evaluar que si la lesión en la piel es efectivamente una psoriasis. La señora María tuvo artritis. Artritis, sí. Y bueno, en ese caso, algunos pacientes demoran, según lo que tenemos nosotros de promedio, hasta 10 años en recibir un diagnóstico. Son enfermedades que calculan ser menores, entonces se automedican, empiezan por ir a la botica, decir, bueno, simplemente me desinflamo, será la humedad, y al final no dan con la... Mucha razón, porque ya que tenemos ya más de 2 semanas, 3 semanas con este programa, la mayoría de doctores me dice, no vayas a una farmacia o una botica a automedicarte, porque si no sabes realmente qué es lo que tienes, no puedes meterte alguna pastilla o inyectarte algo. Entonces, pero la mayoría piensa eso, que si son dolor de huesos o de frío, toman cualquier pastilla. Así es. Lo que pasa es que el sistema de salud es tan difícil en cuanto a tiempos. Claro, una persona que trabaja las 24 horas del día, y eso nos pasa a la mayoría, porque más del 70%, 80% de los peruanos trabajamos casi todo el día. Entonces, y algunos tienen trabajos propios y no pueden darse el tiempo de perder 2, 3, 4 y hasta mucho más horas para una cita, y eso que la cita no te la dan el mismo día y al mismo día te atienden. Exactamente, entonces imagínate, si tú tienes un dolor de huesos persistente, no vas a esperar 2 o 3 meses hasta tu cita, tienes que resolver ese dolor de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que más te queda cercano o vecino? La botica de tu barrio, entonces vas y te automedicas. Eso es lo que se suele hacer. Entonces tenemos que mejorar justamente ese abordaje, ¿no? Que llegue el paciente y que pueda acceder a lo que necesita, la cita en un tiempo breve, en un tiempo aceptable, que pueda servir para lo que está yendo el paciente. ¿Y cuánto se demora la señora María para que la puedan tratar, le den el diagnóstico? Mira, en el caso de la señora María, de preciso en el diagnóstico no te sabría decir, pero por ejemplo en el caso del coronavirus, ella refiere que desde febrero, desde que empezó la pandemia, en marzo, no la atienden. Está buscando un médico reumatólogo que le pueda decir por qué su inflamación es cada vez más dolorosa, ¿no? En estos tiempos, y necesitaría tener alguna pastilla o algo y no está pudiendo acceder. Entonces, creo que como sistemas de salud lo que tenemos que hacer es ir hacia el ciudadano, ir hacia el paciente, llamarlo. Claro. Ahora hemos reforzado tanto la teleconsulta, ¿no? Entonces, a lo mejor a ella lo que le sirve es una llamada de un médico reumatólogo que pueda verla por cámara, a ver cómo están sus lesiones, cómo están sus articulaciones, y le pueda decir si el tratamiento que está tomando está bien o no, y ella también está yendo a una botica a comprarse lo que se acuerda que le daban en febrero, en enero. Claro, entonces, de repente la enfermedad necesita otro tipo de medicamentos. Ahorita, ¿cuál es la situación actual de la señora María? Ella está teniendo solamente tratamientos paliativos. Ella se encuentra en el CIS y tuvo un tiempo tratamiento biológico, le fue de maravilla, dijo que cómo le había servido el tratamiento, pero lamentablemente el CIS dejó de darle ese medicamento. ¿Y cómo entonces, eso no solamente es un problema de ella, sino cuántos peruanos? A todos los que tienen artritis reumatoide, ¿no? En un momento el CIS dijo, ok, compro este medicamento, pero después entraron las evaluaciones de tecnologías sanitarias, que son el modo que se encuentra para poder hacer que el sistema vea si la tecnología es costo efectiva o no. Pero se habla solamente en términos económicos, no se está tomando en cuenta cuánto puede discapacitar a una persona no tomar a tiempo un tratamiento que vaya a atacar la causa raíz, que es la enfermedad. Entonces es siempre muy importante, Tatiana, que el sistema de salud esté centrado en el paciente, vea lo que realmente el paciente necesita. Entonces, en este caso, una persona con artritis reumatoide o con artritis psoriásica o con psoriasis, ¿qué necesitan? Necesitan tratamientos innovadores, necesitan tratamientos de última generación que puedan atacar la causa raíz, que es la enfermedad. No solamente un calmante, un analgésico que vaya a hacer que en ese momento les duela menos, o una cremita que vaya a hacer que se vea un poquito mejor la lesión, sino que realmente paren la enfermedad. Y vayan al núcleo de la enfermedad. Así es. Ahora, la paciente, Carla, ¿puede hacer su vida normal ahorita, la señora María, o no? ¿O tiene alguna restricción? Tiene muchas limitaciones, el dolor es muy fuerte y ella necesita en muchos casos de su hija para que la ayude a hacer ciertas cosas. Entonces hay momentos en los cuales sí se para, sale, pero momentos en los cuales no puede ni dormir. Imagínate una persona que no pueda dormir de dolor.
¿Ellos necesitan de repente alguna cama especial, alguna almohada especial o Hay simplemente casos, no pueden dormir así sea la mejor cama y la mejor yo creo almohada? que hay casos críticos en los cuales, por ejemplo, en artritis idiopática juvenil, que es uno de los grupos de los cuales más me acuerdo de temas psicológicos, que los jóvenes, por ejemplo, intentos de suicidio aumentados Se porque estresan. es terrible. O sea, imagínate que un joven no pueda ir al colegio, que le duela tanto, que llora y llora, llora en continuación sin entender el motivo de su dolor y que encima no tenga acceso a un tratamiento que vaya a mejorarle la vida. Se desespera y si no sientes apoyo del Sí, sistema de salud, no así tienes es. ingresos y la única opción que te queda es el CIS y el CIS obviamente no te atiende de la manera que quisieras y el dolor, no vas a aguantar 3, 4, 5, 6 meses para recién esperar que te den el medicamento para controlar el dolor, ni siquiera para tratarlo al 100%. Exactamente, entonces se trata de apuntar a más, de apuntar a que los pacientes pues, puedan tener realmente los tratamientos que necesitan en función al tiempo que vivimos. No podemos estar tratándolos con cosas que habían hace 10 años, tenemos que innovar, tenemos que también dar paso a la ciencia, ¿no? Los tratamientos biológicos han cambiado la historia de muchas enfermedades crónicas y creo que es hora de que empecemos a ver como sistema cómo es que hacemos para que lleguen a todos los pacientes. Ahora, Carla, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero la psoriasis se puede eliminar o no desaparece. No hay cura, es como el caso de la artritis. No, son enfermedades que no tienen cura conocida en el momento, pero que sí se puede parar donde tú estás, ¿no? Si tienes un diagnóstico temprano, enhorabuena, porque no va a progresar demasiado. Y si la psoriasis te sale de repente en el rostro, en la nariz, parte de la cara, ¿te puede saltar en alguna otra parte del cuerpo? ¿O solamente te sale en un solo lado? Es que en realidad no salta, o sea, no es que se contagie a lo largo del cuerpo, sino sale espontáneamente donde tus células epiteliales se han juntado más y hacen escamosidad. Entonces no puedes saber dónde te va a pasar eso. Correcto, Carla. Antes de cerrar la entrevista, algunas últimas recomendaciones para las personas que también nos escuchen y de repente tienen este problema, no solamente el tema de la psoriasis, sino de la artritis reumática, ¿no? El paciente tiene que ser un paciente experto, un paciente que sepa sobre su enfermedad, que hable mucho con el médico. La relación médico-paciente es fundamental para hacer que el paciente tenga una buena calidad de vida, que entienda cómo es el tratamiento, que adhiera a su tratamiento y de parte del sistema de salud, pues que el sistema de salud esté siempre centrado en lo que requiere el paciente. Las personas que tienen este problema de artritis reumática, ¿sabes más o menos, tienes algún porcentaje de cuántas han sido atendidas? En estos tiempos de coronavirus. Sí. Mira, nosotros hicimos una encuesta a los pacientes que estaban en nuestra organización y más o menos un 72%, 75% de los pacientes habían tenido sus citas canceladas o no entendían cómo tenían que llamar a su hospital y se quedaron simplemente esperando en casa. Entonces, en algunos casos, Salud sí ha llevado medicamentos a los domicilios de algunos pacientes y esto es una buena práctica que tiene que mejorar incluso en tratamientos un poco más complejos que solamente las pastillas, que pueden ser infusiones para cualquier tipo de enfermedad, ¿no? En el caso de los pacientes crónicos que tienen comorbilidad, que tienen más posibilidad de desarrollar una infección grave por coronavirus, tenemos que llegar a casa para darle el tratamiento. No tenemos que olvidarnos de todos estos pacientes crónicos. No obstante el coronavirus, hay miles de peruanos sufriendo y padeciendo de tantas enfermedades y necesitan de su sistema, que el sistema llegue a su casa para llevarles el tratamiento y ojalá también que las teleconsultas se refuercen en estos tiempos para poder hacer que también ellos tengan un seguimiento adecuado. Sí, pues es cierto que estamos en medio de una pandemia, en medio de la COVID-19, más de 5 meses desde que llegó a nuestro país. ¿Qué pasa si es que un paciente con artritis se contagia de COVID-19? ¿El tratamiento cómo es? ¿Es el mismo? Mira, o es mucho más difícil? En el caso del COVID-19 se habla que las personas mayores de 60 años, o sea, los adultos mayores, tienen mayor propensión a desarrollar infección grave. Lo mismo pasa con los pacientes con cáncer, pasa con pacientes inmunodeprimidos y con una serie de comorbilidades. El hecho de tener una comorbilidad
y ser mayor, adulto mayor, hace de por sí que tu posibilidad de que la infección grave se desarrolle sea mayor que a una persona sin comorbilidad. Entonces, cualquier paciente crónico en general tiene que ser más cuidado por el sistema de salud que una persona de a pie que no tenga comorbilidades. Por eso repito, tenemos que llegar a la casa del paciente a llevar el tratamiento y también incentivar el tema de la teleconsulta, que es una gran herramienta que puede servir a que el paciente se sienta más tranquilo de que un médico especialista lo haya visto y que sepa que está bien o que tiene que hacer alguna otra cosa o acudir a un hospital, ¿no? Claro. Sí. Bien, ¿dónde los podemos encontrar? Esperantra está en Facebook, ¿en qué redes sociales? ¿Algún teléfono? Sí, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales, en el Facebook, en LinkedIn, etcétera. Y lo que principalmente hace Esperantra es brindar ese soporte de pares, ¿no? Somos pacientes expertos ayudando a otros pacientes. Tenemos en Esperantra también profesionales como psicólogos, nutricionistas que pueden darles otro tipo de ayuda más integral para hacer que el paciente pueda tener una calidad de vida mejor. Perfecto. Nos encuentran en las redes sociales www.esperantra.org. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Carla Ruiz, presidenta de Esperantra. Nos vamos a ir un corte comercial y regresamos con el bloque de psicología.